Bueno, hoy vamos a calcular el trabajo realizado por un cubo de hielo en dos planos inclinados. En el primero vamos a utilizar una superficie de madera y en el segundo va a ser una superficie hielo-hielo. Esto para demostrar que el trabajo se reduce cuando se reduce una de las fuerzas. Entonces procedemos con el primer experimento, que va a ser un plano inclinado de madera. Entonces los objetos son, las superficies son la madera y el hielo. Entonces el hielo fue congelado con un volumen de 10 mililitros. Entonces pues procedemos a experimentar. Como vemos acá, no necesitamos de ningún esfuerzo. Como vemos, no necesitamos de esfuerzo porque en este plano inclinado utilizamos el objeto, lo pusimos en la parte superior para que él descendiera. En los ejercicios comunes se pone en la parte inferior y se calcula el trabajo para que ascienda. Vemos que es un plano de 30 grados, medido muy milimétricamente. Ahí podemos ver que se sostiene. Y pues ya, entonces nosotros buscamos los datos de la fricción de la madera y el hielo en internet y pues ahorita procedemos a demostrar esto matemáticamente. Bueno, ahora procedemos a realizar el experimento 2, que es realizar en un plano inclinado con una plaqueta de hielo. Esto lo hacemos para demostrar la diferencia entre las dos superficies y demostrar cómo cambia el trabajo según la fricción. Bueno, como podemos ver en nuestro tablero, acá tenemos las fórmulas principales, que pues digamos a qué equivale la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el peso, cómo lo podemos calcular. Entonces, pero para comenzar con todos nuestros cálculos tenemos que hallar primero la masa del cubo de hielo. Entonces, pues densidad es igual a masa sobre volumen, que despejado sería masa es igual a densidad por volumen. Entonces masa es igual a la densidad que encontramos en internet, que era 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Y pues como ya habíamos dicho, nosotros medimos con una jeringa el volumen que introducimos en la tabletilla de cubo de hielo. Mililitros, entonces pues el mililitros equivale es lo mismo que centímetros cúbicos. Entonces encontramos que la masa es igual a 9,2 gramos, porque pues como se está multiplicando, entonces cancelamos este y cancelamos este. Entonces ahí está. Con esta densidad pues podemos hallar la fórmula principal, que sería pues el peso. Entonces el trabajo es con esta fórmula. Como podemos observar acá abajo, hicimos el diagrama de cómo fue representado, cómo fue experimentado pues este trabajo. Y acá está el cubo de hielo, este es el plano inclinado. Las fuerzas que vemos son el peso, que es hacia abajo, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, gracias a esto hicimos un diagrama de cuerpo libre. Y pues acá vemos que este es el eje, X, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, como vemos, acá hay 30 grados, que son estos mismos 30, y pues 60 el sobrante para completar los 90. Entonces, gracias a esto vemos que nos toca hallar una componente del peso en X, que como es el cateto opuesto del ángulo, nos toca utilizar seno. Seno nos toca utilizarlo pues en esta forma. Bueno, entonces, como vimos acá, necesitamos sacar las componentes del peso en X y en Y. Entonces, pues acá es la fórmula para sacar el peso. Pero pues añadido a eso, como son componentes, tendremos que poner o el coseno o el seno.
multiplicado, entonces sería el peso es igual a masa por gravedad. Pues en el peso en X será a masa por gravedad por seno de 30 grados, que fueron los grados que utilizamos. Y pues como dije, en X utilizaremos el seno porque es el cateto opuesto. El cateto opuesto lo trabaja el seno. Entonces, procedemos a que el peso es igual. La masa ya la hallamos con lo de la densidad y el trabajo realizado anteriormente, 92 gramos. Pero entonces nos lo piden que lo pasemos que lo tenemos que pasar a kilogramos. Entonces 92 gramos son 0,0092 kilogramos. Entonces lo multiplicamos por la gravedad, que es una aceleración, y pues por el seno de 30. Esto nos da que el peso es igual a 0,045 newtons. Este es en X. Y pues para el del Y, bueno, entonces este es la componente del peso en X. Entonces pues seguimos con la misma fórmula, solo que cambiará la componente del peso en Y, y pues acá ya será coseno. Entonces esto es igual, la masa es 0,0092 kilogramos por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno de 30. Entonces esto nos da la componente del peso en Y es igual a 0,078 newtons. Bueno, ya que obtuvimos estos datos que son constantes, vamos a obtener otros datos que varían según la superficie. Tenemos que obtener la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se obtiene por el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento varía según el material en el que esté hecha cada una de las superficies. Entonces, para hallar la fuerza de rozamiento de 1, que es la fuerza de rozamiento del plano inclinado hecho con madera y hielo, necesitamos el coeficiente de rozamiento de la madera y hielo por la fuerza normal, que es 0,078 newtons. Entonces, para calcular esto utilizamos el valor obtenido en internet, que fue igual a 0,1 multiplicado por la fuerza normal, que es 0,078, nos da un igual de 0,0078 newtons. Ahora, para obtener la fuerza de rozamiento en la superficie hielo-hielo, es necesario usar el coeficiente de rozamiento hielo-hielo. Hacemos lo mismo. Fuerza de rozamiento 2 es igual a coeficiente de rozamiento 2 por fuerza normal. Esto es igual a 0,028 por 0,078. Fuerza de rozamiento 2 es igual a 0,0021 newtons. Bueno, entonces ahora esta fricción de rozamiento 1 se refiere a la superficie de madera y hielo. Entonces ya tenemos los datos que son la fuerza de rozamiento, tenemos la componente del peso en X, que es esta, y pues el delta X, que es la distancia recorrida, son 40 centímetros, o sea 0,4 metros. Entonces pues vamos a reemplazar en la fórmula.
Entonces es la fuerza de rozamiento menos la componente del peso en X por la distancia recorrida. Entonces todo esto nos da trabajo en X, que es igual a 0,01488 joules. Entonces esto nos da el trabajo en X, pero el trabajo en Y simplemente va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque como vemos acá, no hay un recorrido. Si este es el eje Y, no hay un recorrido en Y hacia ningún lado, solo en X. Para calcular el trabajo en la superficie de hielo es necesario calcular en la ecuación de trabajo la fuerza de rozamiento, ya que es diferente en la segunda superficie. Entonces decimos que el trabajo de X2 es igual a fuerza de rozamiento 2 menos el peso en X por 0,4 metros, que es la distancia. Entonces, el trabajo en X2 es igual a 0,0021 menos 0,045 por 0,4 metros. Decimos que el trabajo en X2 es igual a 0,01716 joules. En esta ocasión el trabajo en Y es igual a 0, porque como podemos ver, el desplazamiento en el eje Y es nulo. Al igual que en la otra superficie. Entonces, como podemos observar, para estos datos necesitamos la masa, necesitamos las componentes del peso, o sea, Y y X, necesitamos los trabajos en X y en Y, pues despejando anteriormente el peso. Entonces, lo que nos cambia, o sea, estos valores hacia arriba no son variables en las superficies. Lo que nos hace variar el trabajo son las fricciones, fricción 1 y fricción 2. Este es el trabajo 2 en X y este es el trabajo en Y. Este es el trabajo 1 en X y este es el trabajo Y del mismo en madera y hielo. Y este es de hielo. En conclusión, nos hemos dado cuenta de que a menor fuerza de rozamiento, menor trabajo se realiza, ya que la fuerza realizada es menor. Bueno, pues yo les voy a decir los principales problemas que tuvimos en este proyecto, y pues principalmente fue la del hielo. Pues formar esta plaqueta de hielo fue muy difícil, pero pues al final hallamos la técnica de condensarla y dejarla totalmente lista. Otro problema fue hacer una base para esta superficie, porque esta superficie pesaba mucho. Entonces, pues la base de esta es esta. Pero entonces, pues los cálculos y eso pues fueron algún problema. Y pues el tercer problema es que no teníamos tablero. Nos tocó esto y ahora nos toca limpiar con alcohol esto.